Hola, estas últimas semanas te he estado hablando de algo que ha revolucionado mi vida, la verdad del Evangelio. Y a medida que he estado aprendiendo, comprendiendo y aceptando esa verdad, he sido libre de toda religiosidad y de toda culpabilidad. Y hoy me gustaría hablarte de algo que personalmente estoy segura que te ayudará a descansar en Jesucristo, la ley de la fe. Pero para comprender esto, tenemos que saber qué es la fe y de dónde proviene ella. Hebreos 11:6 dice que la fe es la sustancia de las cosas que estamos esperando, la evidencia de aquellas cosas que son invisibles. No se supone que tenemos que tener fe para tocar esas cosas materiales porque las estamos viendo, las estamos tocando. Necesitamos tener fe para tocar aquello que no estamos viendo. Entonces, la sustancia es lo que constituye un cuerpo, su carácter. Es la parte más importante, que es estable, que es homogénea. Podemos decirlo de esta manera también. La fe trae nuestra esperanza a la realidad y se convierte en el fundamento necesario para adquirir las cosas que anhelamos, en toda evidencia necesaria para probar lo que aún no se ha visto. ¿Sabía que la esperanza se puede ver? No con tus ojos físicos, sino con los del corazón. Y te permite ver una imagen así clara de aquello que ya estás esperando. Y eso aún es invisible, pero ya lo estás viendo en tus pensamientos, en tu mente. Ya tienes esa imagen de lo que estás esperando obtener. Y cuando tus pensamientos logran tener esa imagen, eso te da esperanza y tú comienzas a hablar de aquello que ya estás viendo. Hay otra definición de la fe y es que la fe es la respuesta positiva de nuestra oración a Dios. Y esto es cierto, la Biblia lo dice. Jesús dijo, les digo una verdad, si alguien de entre ustedes le habla a la montaña y le dice, montaña, levántate y vete al medio y al fondo del mar, ella se hará. Ella se levantará. Eso lo hará si tiene fe y no duda en su corazón. Si dejamos de escuchar la duda por un momento, nosotros mismos podemos resolver nuestros problemas, porque nosotros tenemos esa autoridad que Jesús nos ha dado. Podemos hablarle a la montaña de quién es nuestro Dios. Podemos hablarle a la montaña de qué es lo que nuestro Dios ya ha hecho por nosotros. Y Jesús dijo, cualquier cosa que pidieran con fe, por la oración lo recibirás. Y Jesús también dijo, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que querráis y os será hecho. Entonces, son las palabras de Dios que tienen que permanecer en nosotros y nosotros en esa palabra. Y es eso lo que tenemos que hablar cuando lo tenemos por base, cuando nuestra base de nuestros pensamientos y de lo que hablamos es la palabra de Dios. Vemos y obtenemos todo aquello que estamos pidiendo en oración. Y esta es la fe bíblica. Es tan poderosa, nadie la puede mover, porque es la palabra de Dios. La fe que viene por las experiencias de los otros, lo único que muestra es el poder de Dios. No es una fe bíblica, simplemente es la manifestación del poder de Dios. Pero la palabra de Dios es ella la que trae hacia nosotros esa fe. Efesios 2:8 dice que es por gracia que somos salvos, por medio de la fe, y que esto no viene de nosotros y que es un don de Dios. Es por esta gracia maravillosa que hemos creído en Él. De todo lo que podamos hacer humanamente, no nos da acceso a obtener la salvación. Porque es el don de Dios que nos trajo a Cristo. En otras palabras, la fe que me da la salvación no es mi fe, es la fe de Jesús. Literalmente Dios nos ha dado su fe para que creamos en Él. Desde el primer momento que yo entendí
o yo escuché por la primera vez hablar de Jesucristo. Alguien me habló de quién era Jesús, de todo lo que Él hizo para darme una redención eterna. Y ahí, en ese momento, la fe de Dios se está manifestando a través del Espíritu Santo en mi vida. Y este me convence de todo pecado, justicia y juicio. Y de pronto comenzamos a creer en un Dios que nunca hemos visto. Comenzamos a creer en el cielo y en el infierno. Comenzamos a creer en ese libro de la vida donde están inscritos nuestros nombres. Pero para creer estas cosas necesitamos una fe sobrenatural, no esta fe humana. Porque nuestra fe humana solamente está basada en aquello que puede tocar y que puede ver. Pero solamente la fe de Dios es esa fe sobrenatural que nos permite creer en Dios. Y esta fe sobrenatural viene a nosotros cuando escuchamos la palabra de Cristo. En algún momento alguien tuvo que haberte hablado de quién es Jesucristo, el plan perfecto de Dios para la humanidad, para salvarlo del pecado. Y Jesús, el Hijo de Dios, es el que tiene fe en el plan de su Padre. Y Él se somete por esa fe que Él tiene hacia su Padre. Y de la cruz, de una manera sobrenatural, viene hacia nosotros toda la fe de Dios. De momento que escuchamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que porta la fe de Dios. Y sabe, cuando obtenemos la fe de Dios para obtener nuestra salvación, esa fe nunca más se va de nosotros. Esa fe permanece en nosotros de una manera sobrenatural y poderosa, allí al interior, en nuestro espíritu, porque es allí donde hemos nacido de nuevo. Es allí que hemos sido creados de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Es allí donde estamos de acuerdo Dios en justicia y en verdad. Es allí donde tenemos la unción del Santo. Entonces, no es que mi espíritu esté creciendo porque es un bebé. En mi espíritu soy tan perfecta, soy idéntica a Jesús. No es que mi fe esté creciendo, es mi alma. Ella está creciendo en esa parte emotiva, en esa parte que ella tiene para reflexionar. Ahí ella está asimilando la ley de la fe. Está cooperando con Dios y con la palabra de Dios. Pablo dice en Gálatas 2:20, mi antigua identidad ha sido crucificada con el Mesías y ya no vivo. Por los clavos de su cruz, crucificado estoy con él. Y ahora la esencia de esta nueva vida ya no es mía, porque el ungido vive su vida a través de mí. Vivimos en unión como uno solo. Mi nueva vida está empoderada por la fe del Hijo de Dios, que me amó tanto que se entregó por mí y dispensa su vida en mi vida. Y luego Él nos da un consejo de que renovemos nuestros pensamientos constantemente para que no nos dejemos moldear por aquellas cosas que se practican en este mundo. Y cuando estamos renovando nuestro pensamiento por la palabra de Dios, a medida que ella se va renovando, vamos subiendo de nivel y vamos comprendiendo aún más esa identidad que ya tenemos en Cristo. Y nos vamos posesionando en aquello que ya somos y que ya tenemos en Dios. Romanos 3, 26, 27 dice esto: Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. La realidad es que ahora nosotros los nacidos de nuevo somos justos y esto es por la ley de la fe.
La fe es una ley espiritual del reino de Dios. Es una ley como la ley de la gravedad que ha sido puesta por Dios. Romanos 3:31 dice esto. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Lo que Pablo nos está diciendo es que la ley del antiguo pacto no hacía justicia, porque si esa ley hiciera justicia, no hubiera habido necesidad de hacer un nuevo pacto. Esa ley existiría aún hoy. Tenían que estar sujetos a la ley hasta que venga la fe y ésta se manifieste. Y cuando ésta se manifestó en la tierra, nadie más quedó bajo esa antigua ley. La fe vino a través de Jesucristo. Él es el autor de nuestra fe. Él es la palabra de Dios personificada. Y viene la fe cuando escuchamos la palabra de Dios. Dios no pone en prueba nuestra fe. Él es el autor, el que consume nuestra fe. Él sabe que funciona. ¿Es el diablo que pone en prueba nuestra fe? No Dios. Entonces, confirmamos que la ley del nuevo pacto es la fe. Pablo está hablando de esa ley de la fe. No puedes creer en Dios, en un Dios que es invisible, si no es que Dios te da esa fe para que creas en Él. Jesús nos impartió su fe desde la cruz. Desde el momento que tú escuchaste de todo ese amor, de todo ese sacrificio que Él hizo por nosotros, a través de eso que estamos escuchando, se está manifestando el Espíritu Santo, trayendo esa fe para que en nosotros se levante y creamos en ese Dios que nunca hemos visto. Es Jesús quien nos imparte su fe. Y eso entra en nuestro corazón. Y como nuestro corazón es el centro de nuestro ser, es allí donde creemos que Dios ha hecho en nosotros una nueva criatura. La ley de la fe es una ley de Dios y esto funciona. Entonces yo tengo que aprender a creer, a aceptar y a reconocer todo lo que la palabra de Dios ya dice con respecto a mi vida. Tengo que ponerla como base y mi fundamento de mi fe. Tenerlo como autoridad de mi base final, la palabra de Dios. Y hablar eso lo que dice, lo que ya está escrito. Yo tengo que alinear mis palabras con eso que es la palabra de Dios. Y cuando hablo con conocimiento, con aceptación, esa palabra de Dios, comienzo a verme como Dios me ve. Y comienzo a tener el pensamiento de Dios, comienzo a hablar y a ver las cosas como Dios la ve. Y un momento dado, yo comienzo a hablar de una manera diferente. Mi oración va a ser guiada de una manera diferente, porque no solamente soy yo la que está hablando, sino que el Espíritu de Cristo que está en mí, que está en ti, que te da todo ese poder que ha resucitado a Cristo, trabajando en ti y te permite hablar. Comprendes con claridad cuál es tu identidad en Cristo. Todo lo que dices, lo que deseas, lo vas a obtener porque comienzas a verlo, tienes una imagen clara de lo que estás pidiendo y deseando. Y como lo estás viendo, la esperanza te hace verlo, claramente esa imagen en tu pensamiento, eso lo que tú ves, tú lo hablas. Y cuando le estás hablando, estás creando, tus palabras crean. Son las sustancias que crean, es el poder creativo de Dios que está en nuestras palabras. Y nuestras palabras comienzan a hablar lo que la esperanza nos permite ver. Y eso se manifiesta en nuestro mundo natural. Romanos 12:3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, según la medida de la fe de Dios que nos ha sido distribuidas a cada uno. Aquí nos está hablando de la fe de Dios que nos ha sido distribuidos a cada uno.
Y esto para mí personalmente es Jesús distribuyéndonos su fe. Esa medida es Jesús mismo, que ha sido de una manera impartida en nosotros cuando hemos escuchado de quién es Jesús, de ese plan perfecto que Dios había planificado para que la humanidad sea salva. Y es esa fe de Él que viene a ser nuestra medida para todos igual, para todo aquel que cree y que recibe, que abre su corazón y cree en Dios. Es la fe de Dios que nos hace creer en Él. Es la fe de Dios que nos da esa salvación. Y no mi propia fe natural, que solamente está basada en aquello que yo puedo ver y que yo puedo sentir. Y para mí esto personalmente me libera. Saber que mi salvación no consiste en mi fe, sino que consiste y que es sólida, porque es la fe de Dios que viene y me llama y me lleva a Él. Dios dio la misma medida de fe a todos los hombres. No es que yo tenga más fe que tú o aquel otro que tenga más fe que nosotros. La misma fe que tuvo Pedro la tuvo Pablo. Es Jesús mismo nuestra medida de fe que nos ha sido dada a todos nosotros. Entonces, no necesito tener más fe. Lo que quizás tengo es que no creo, tengo incredulidad. Quizás no tengo el conocimiento de aquello que ya tengo en Jesús. Si aún no conoces de Jesús, te invito a que puedas abrir tu corazón ahí donde te encuentres y sacar esas palabras donde tú estás creyendo que Él es el Hijo de Dios y que ha dado su vida por ti. Abre tu corazón y confiesa con tu boca que tú lo aceptas a Él como tu Señor y tu Dios.